Hola, en esta unidad vamos a seguir hablando sobre conjuntos. Los contenidos de esta unidad son el concepto de igualdad entre conjuntos y la relación de inclusión entre dos conjuntos, y por tanto el concepto de subconjunto. Los contenidos necesarios para seguir esta unidad es el concepto de conjunto, tener claro cuál es el concepto de conjunto, a pesar de que al ver los conceptos de esta unidad repasaremos los anteriores. Bien, ¿cuándo decimos que dos conjuntos son iguales? Diremos que dos conjuntos son iguales cuando tienen exactamente los mismos elementos. Los elementos que están en uno están en otro y viceversa. Veámoslo con un ejemplo gráfico y para ello utilizaremos la notación de los diagramas de Venn. Los diagramas de Venn vienen a representar, en este caso, dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B, como podemos ver en la representación. El conjunto A estaría formado por cuatro elementos, que son cuatro colores, o podemos entender que son cuatro palabras, los colores azul, rojo, verde y amarillo. Y el conjunto B es otro conjunto distinto, que también tiene cuatro elementos, y esos cuatro elementos son rojo, amarillo, azul y verde. En principio son dos conjuntos distintos, y la definición nos dice que son iguales si los elementos que están en uno son los que están en otro y viceversa. La forma de comprobar esto es ir recorriendo sencillamente los conjuntos. En primer lugar, cogemos en A el rojo y nos preguntamos si ese elemento también está en B, con lo que vemos que efectivamente sí que está en el otro conjunto. Seguimos probando y vemos el azul. ¿El azul está en el otro conjunto? Sí, también está en el otro conjunto. Seguimos probando, el verde también está en el otro conjunto. Y por último el amarillo también está en el otro conjunto. Luego los elementos que hay en A son exactamente los que hay en B y los que hay en B son exactamente los que hay en A. No ha quedado ninguno en B sin sombrear, ni tampoco en A. Por tanto, los conjuntos son iguales. Observaciones al respecto. Como hemos dicho en vídeos anteriores, el orden de los elementos en un conjunto no es importante. Y aquí se puede ver con la representación de diagramas de Venn. Hay cuatro elementos, pero no está claro cuál es el primero, cuál es el segundo. En realidad no hay primero ni segundo, ni nada de eso. Son sencillamente objetos en una colección. Y una de las partes importantes, un objeto en un conjunto o está o no está, pero no puede estar dos o tres veces. No podríamos tener en el conjunto el color azul dos veces. O está el azul o no está, pero no puede estar varias veces. Con la definición de igualdad hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si quito el azul del conjunto B, los conjuntos ya no son iguales, puesto que A ahora tiene un elemento que B no tiene. Pero también hay otros problemas donde se viola la igualdad. Como por ejemplo si en vez de quitar el azul lo que hago es cambiarlo por el naranja. Ahora B tiene un color que ya no tiene A. Los dos conjuntos siguen teniendo el mismo número de elementos, 4 elementos, pero sin embargo los dos conjuntos son distintos, puesto que B tiene un color que no tiene A y viceversa. Bien, el concepto de inclusión es muy importante. ¿Cuándo decimos que un conjunto está incluido dentro del otro? Pues decimos que un conjunto A está incluido dentro de otro B cuando todos los elementos de A están en B. No necesitamos que todos los elementos de B estén en A, que era lo que pasaba en la igualdad. Necesitábamos las dos cosas. En este caso solamente necesitamos que los elementos que hay en A también estén en B. La notación que utilizamos es esta pequeña C alargada, que se llama inclusión, y cuando un conjunto A es un subconjunto, está dentro de B, está incluido en B, se le llama subconjunto de B. Es el concepto de subconjunto. Inclusión y ser subconjunto es prácticamente un sinónimo. Veámoslo de forma gráfica. Aquí tenemos dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. Hemos dibujado el conjunto A un poquito más pequeño, pero eso no quiere decir en principio que esté incluido en B. Recordemos que lo que quiere decir estar incluido es que los elementos de uno están en el otro. Para ver que A está incluido en B, lo que hacemos es recorrer los elementos de A, naranja, rojo y amarillo, y ver que todos y cada uno de los elementos están en B, que efectivamente lo están. El rojo, el amarillo y el naranja están en el conjunto B. En este caso da igual que sobren, da igual que B tenga más. Lo importante es que tenga exactamente los que tiene A. Si tiene más, no importa. Decimos que está incluido. Lo de estar incluido normalmente se puede decir de forma más coloquial como que A vive dentro de B, o que todos los elementos de A están en B, o que A está dentro de B. Aunque con propiedad se dice que A está incluido
en B, puesto que en realidad A es un objeto en sí mismo, es un conjunto que vive, que está incluido dentro de otro conjunto, que es el conjunto B. Bien, pues hasta aquí. En esta unidad, después de esta unidad, deberíamos ser capaces de establecer la igualdad entre dos conjuntos, dados dos conjuntos, ver si son iguales o diferentes, e identificar cuando un conjunto es un subconjunto de otro dado, o igualmente, dado un conjunto, ver cuáles son sus subconjuntos. Esto es todo. Gracias.